Restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. El Señor no se deleita en los bríos del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Él trae la paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Salmo 147, 3, 10 y 11, 13 y 14 en la Nueva Versión Internacional. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Corintios 15, 33. Primera los Corintios 15, 33, también en la Nueva Versión Internacional. Esfuércense en vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Amén. Hebreos 12, 14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Amén, amén. Bendito sea Dios por su palabra leída en esta noche, hermanos, que nos trae el fundamento de nuestra reflexión. Continuamos valorando y analizando nuestro tema. Sanando en Cristo vínculos dañados. ¿Cuán posible es esto cuando los vínculos son insalvables? Hemos llegado a este punto durante varias semanas de nuestra reflexión, analizando diferentes ángulos de esta misma realidad. Hemos dicho claramente, puntualmente, que tal vez uno de los escenarios en donde será más complejo, más complicado, mucho más comprometedor vivir la vida cristiana, será ese el escenario de las relaciones, en donde reconocer al prójimo pareciera algo que debiera ser tan simple y sin embargo no siempre lo es. Llega un momento en el cual pudiéramos estar nosotros o alguien más desentendiéndose de quién es su prójimo y dejando de tratar al otro como si fuese alguien extraño que no le importa, alguien con quien no tiene nada que ver. Y por supuesto, ya hablamos la semana pasada y la semana antepasada de la dureza de corazón. Lo hicimos también en referencia a lo que nuestro Señor Jesucristo respondió cuando fue cuestionado acerca de qué pasa con lo que Moisés nos dijo, que éramos libres de dar carta de divorcio. Y nuestro Señor dijo, por la dureza de su corazón. Hablamos acerca de lo que es la dureza de corazón y cuánto puede influir en la manera en que las personas se relacionan, así como en qué sucederá con esa relación al cabo de los trayectos y al cabo de los procesos que a cada persona y a cada grupo o a cada relación le toque enfrentar. Familias, grupos de amigos, incluso congregaciones cristianas, iglesias. ¿Cuánto podemos sobrevivir a situaciones complejas en las relaciones interpersonales? Leo la palabra de Dios en la porción que leímos la semana pasada y la leo porque es necesario tener presente lo que hemos recibido de ella apenas hace una semana. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. El hombre iracundo provoca peleas.
El hombre violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Leí Proverbios capítulo 29, los versículos 1, 11, 20 y 22 al 23. Pero particularmente en un día como hoy, hermanos, a menos de 48 horas de que ha iniciado una nueva conflagración bélica que ha sorprendido a muchos, aunque parecía ser un asunto que se esperaba que sucedería en cualquier momento y que finalmente ya está. Y ahora la noticia el día de hoy es que habrá una respuesta, habrá una ofensiva militar en reciprocidad a los ataques. Leo entonces la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. Nada más pertinente que lo que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 4. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias. Lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Leí la porción de Santiago 4, versículos 1 al 12, en la Nueva Versión Internacional. Amados hermanos, al cabo de este tiempo que hemos estado estudiando y reflexionando en la palabra acerca de este asunto de sanar los vínculos dañados y la realidad de que hay vínculos que ya no serán rescatables, tenemos que reconocer que no existe conflicto sin causa y no hay ruptura sin provocación. Las cosas no surgen por brote espontáneo, no, hay una causalidad. Y Dios es quien discierne los pensamientos. Dios es quien discierne los corazones. Nosotros podemos juzgar con ligereza. Por en medio de la guerra podríamos observar y tratar de encontrar dónde comenzó, pero aún en medio de la guerra más cruel, hermanos, Dios pesa las acciones de los estados, de los gobiernos, de las potencias, y Él sabe con absoluta certeza en dónde radica la perversidad de quien ha provocado el conflicto. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó. Estoy
leyendo Mateo capítulo 18, los versículos 6 y 7. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Ay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay del que hace pecar a los demás. Mateo 18, 6 y 7. Hemos dejado en claro que Dios ha establecido un código que marca nuestras relaciones. Y estas están nuestras relaciones marcadas con ese código como un reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, esto significa que nuestras relaciones, siendo nosotros hijos de Dios y siendo creyentes en Jesucristo, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de tratar con aquellos que amamos, lo vimos en nuestro inicio, en la introducción de todas estas ideas y de todos estos conceptos tomados de la palabra de Dios. Nuestras relaciones deben ser un reflejo del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestras relaciones debe haber misericordia, como hay misericordia en el carácter de Dios. En nuestras relaciones debe haber fidelidad, como hay fidelidad en el carácter de Dios. En nuestras relaciones debe haber integridad, como hay integridad en el carácter de Dios. Como hay veracidad en el carácter de Dios, como hay santidad en el carácter de Dios, como hay pureza en la naturaleza y en el carácter de Dios. Así en nuestra manera de relacionarnos, todos estos atributos de Dios deben de estar presentes. Así que además de que sabemos que en la naturaleza de Dios hay todos estos atributos, Dios ha establecido que nuestros vínculos y nuestras relaciones más significativas en la vida, las que significan algo para nosotros, deberán estar marcadas indeleblemente con su manera de tratar con nosotros, la manera de Dios de tratar con nosotros. Esto, hermanos, significa que debemos relacionarnos con estas características. Estamos haciendo en esto un repaso de lo que ya hablamos. Nuestras relaciones deben ser marcadas con incondicionalidad. Esto significa comunicar certidumbre de aceptación sin condiciones. No podríamos decirle a un hijo, solo te amaré si sacas buenas calificaciones. El día que saques malas calificaciones, tú sabes que dejo de amarte y dejas de ser mi hijo. Porque entonces ya nuestro amor no sería incondicional. Y en el terreno de la realidad, hermanos, ¿acaso no es cierto que cuando un hijo tiene problemas de comportamiento y comienza a reflejarse en la escuela y en otros lados, pareciéramos encomiar más nuestro amor hacia él como para señalarlo y marcarlo con mayor énfasis, haciéndole saber que soy su padre y que no dejaré de serlo bajo ninguna circunstancia, sino que al contrario, aún con mayor esmero, empeño y dedicación, me entregaré a mostrarle mi calidad de padre, mi calidad incondicional de padre amoroso. Sí, eso hacemos. Así que incondicionalidad es una manera en que Dios trata con nosotros y debe quedar reflejada en la manera en que tratamos con nuestros vínculos significativos en la vida. Deben ser entonces también una relación significativa. Este es otro signo de la naturaleza de Dios, que quiere decir comunicar apego afectivo de manera objetiva, con certidumbre. Hermanos, el amor tiene un defecto muy grande. Y por supuesto que cuando estoy diciendo
que el amor tiene un defecto muy grande. Estoy usando la ironía. El amor tiene una característica que requiere procesos de certificación persistentes, recurrentes, constantes, repetitivos. Si alguien significa algo para mí, yo tengo que hacérselo saber reiterativamente. Si alguien me importa, yo tengo que hacérselo constar de todas las maneras posibles. ¿No es acaso eso lo que una esposa espera? ¿Una mujer enamorada no es eso lo que pide? ¿Tener constantemente evidencias de que sigue siendo amada? ¿De que sigue disfrutando del privilegio de este amor? Si alguien significa algo para mí, el amor debe tener esa característica de significación, mostrar certidumbre de apego afectivo incuestionablemente, reiterativamente, certificándolo constante y recurrentemente, insistentemente. Debemos decir te amo más seguido. Y no debemos decir te amo de manera condicionada, debemos decir te amo de manera significativa, de manera fehaciente y reiterativamente. Hay una tercera característica que ya hemos mencionado y, como digo, estamos haciendo un repaso rápido. La manera de amar, que es a la manera de Dios, es trascendente. Quiere decir que nos supera a nosotros. Trascendente quiere decir que irá más allá de nuestras capacidades y habilidades. Será memorable nuestra manera de amar. En el Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, dice que esto queda como una marca puesto en la vida de una persona. Amados hermanos, esto es real. Yo no sé si alguien entre quienes están escuchando esto ha vivido esta experiencia después de una ruptura dolorosa, pero saben que cuando alguien termina una relación que ha durado años, se vive un profundo duelo. El divorcio o la viudez implican duelo, la separación de alguien amado, y la razón de ello es porque esta relación trasciende el terreno de lo que podemos sencillamente cortar con la palabra. Yo puedo ir ahora mismo y decirle al señor Slim que a partir de hoy termino mi contrato con él y nunca más volveré a utilizar ni su internet, ni su línea telefónica, nada absolutamente de lo que él tiene al servicio de la población. Pero no me importa, no tengo ninguna relación personal con él. Saliendo de allí iré y contrataré otra compañía con el mismo desenfado con que terminé con él. También puedo terminar con la otra compañía, porque así es como tratamos con las cosas, con los objetos, pero no con las personas. Con las personas nuestra relación trasciende, marca nuestra vida, marca la vida de otros que dependen de nosotros. Y también hay una característica más, la cuarta característica de estas que estamos repasando. Hemos dicho incondicional, significativa, trascendente, y ahora hablamos de transformadora. ¿Cuánto cambia nuestra vida? ¿Cuánto se moldea nuestra vida cuando amamos a alguien? ¿Cuánto nuestra vida es adecuada a la persona que amamos? ¿Cuánto buscamos ser agradables a la persona que amamos? La realidad, hermanos, es que no hay manera de relacionarnos con alguien a quien decimos amar sin que en ello haya una influencia que nos cambia, una influencia que nos impacta. No se puede ser padre y seguir durmiendo después del alumbramiento las mismas 8 horas o 7 o 6, las que uno dormía de corrido antes de ser padre o madre. Se es madre y desde antes de que haya un alumbramiento, antes de que la criatura nazca, ese ser que viene en el vientre de su madre ya altera todo su ritmo de vida, todos sus hábitos, toda su manera de comportarse, hasta su manera de acomodarse para dormir no puede ser la misma y se tiene que acostumbrar y aprender a dormir por cachitos y empatando horas de sueño o apenas minutos para completarse. ¿No es acaso cierto eso?
porque el verdadero amor, que es al estilo del amor de Dios, moldea nuestra vida, la transforma. Sí, hermanos, esta es una realidad. Tenemos que reconocerlo. Hemos mencionado 4 características, y 4 características que nosotros ya habíamos entendido y conversado. Hoy estamos entrando a analizar cómo manejar la ruptura y qué significa una ruptura. Nuestra manera de relacionarnos determina algunas pautas para entender la pérdida cuando una relación termina. Quiero citar estas nuevas ideas en nuestro estudio que van a servir para ordenar nuestros pensamientos y normar un criterio cristiano, de una ética cristiana que nos ayude cuando algo ya no tiene remedio. La primera cosa que necesitamos entender, hermanos, es que ningún vínculo significativo, esto es muy importante, ningún vínculo que nos importa es desechable. Ningún vínculo que verdaderamente nos importa es desechable. Pero quien determine irse, quien determine romper, quien determine terminar, quien determine dar la espalda y no regresar, debe ser libre de hacerlo en interés de la paz, en interés del respeto. Y quien determine permanecer, debe permanecer para asumir la responsabilidad de quedarse. Quien determine permanecer en lugar de romper el vínculo y quien determine quedarse para no deshacer la relación, debe asumir la responsabilidad de comunicar certidumbre afectiva de características semejantes a las que hemos ya mencionado. Nadie puede quedarse y seguir guardando amargura y rencor y reproche cotidiano y chantaje y ofensa y humillación y falta de respeto y menosprecio y rechazo y abandono pertinaz, insistente, contumaz. Porque eso no es quedarse. En circunstancias como esas, es mejor que no se quede nadie. Ningún vínculo significativo es desechable. Las personas no son desechables, hermanos. Las personas no son desechables. Pero quien se quede debe asumir la responsabilidad de demostrar la certidumbre afectiva que se necesita para construir una relación sana, una relación que contribuya a la bendición, una relación que traiga certidumbre afectiva. En segundo lugar, es importantísimo que entendamos que por naturaleza somos sociables. Somos sociables por naturaleza como lo es el Dios que nos creó. Sí, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y el Dios que nos creó es un Dios sociable. Nos creó para tener compañerismo con nosotros. Nos creó para establecer una relación significativa de bendición. Pero, amados hermanos, y esta es la enseñanza que es necesario escuchar con detenimiento. Amados hermanos, no fuimos creados para los demás. Sí, yo sé que esto puede confundir a muchos y no quisiera que lo tomen a la ligera, sino que lo entiendan en su mayor y más completo contexto. Sí, nuestra naturaleza es sociable, porque fuimos hechos a la imagen de un Dios que es sociable y nos creó para vivir en comunión con Él. Pero no fuimos creados para los demás, porque le pertenecemos a Dios de manera exclusiva. Y solo Él
Solo Él proporciona una plena y absoluta razón para nuestra vida. No nos proporcionará motivo y propósito para nuestra vida el matrimonio, no nos proporcionará motivo y razón para nuestra vida la paternidad, no nos proporcionará motivo y razón para nuestra vida un noviazgo, un amaciato, una relación, por apasionada que sea, por fogosa y entusiasta que sea, por enloquecedora que sea. Ningún vínculo humano terrenal nos proporcionará sentido y propósito para nuestra vida, porque nuestras relaciones humanas son terrenales y nuestra única saciedad, nuestra única plenitud viene de Dios, no de las personas. Le pertenecemos a Dios y solo Él puede dar una causa plena y absoluta para vivir. Y por eso Dios usa el matrimonio. Porque Dios nos bendice dándonos en el matrimonio parte de su propósito para nuestra vida, pero no el único propósito. Dios bendice nuestra vida con la paternidad, porque en la paternidad Dios puede darnos parte del propósito para nuestra vida, pero no el único propósito. Dios nos da amigos. Y en los amigos Dios nos bendice porque nos da parte del propósito para nuestra vida. Parte del propósito para nuestra vida, pero no el único propósito. Y Dios nos da padres, y Dios nos da hermanos, y Dios nos da compañeros de trabajo, y todo esto es parte de su propósito para nuestra vida. Y sin embargo, nada de eso puede llenarnos a plenitud de la manera en que lo puede hacer solo y exclusivamente aquel para el cual fuimos creados, porque fuimos creados para vivir en esa relación de plenitud y llenura con Dios. Así que solamente viviendo en eso, solo en el propósito de vivir para Dios, y honrarlo en nuestra manera de vivir, amados hermanos, es que nuestra vida puede y será verdaderamente sacrificada para alguien más. Sí, esto es muy importante entenderlo. No fuimos creados para nadie más. Y yo sé que para alguna madre esto está siendo demasiado complicado entender. ¿Cómo entonces no fui creada para mis hijos? No, fuiste creada para Dios. Y lo que estás haciendo por tus hijos, no lo estás haciendo porque estés honrándolo a ellos, adorándolos a ellos y sirviéndolos a ellos, sino que lo estás haciendo para Dios. Un día tus hijos pueden darse la vuelta e irse y no acordarse de nada de lo que hiciste por ellos, y Dios no olvidará absolutamente nada que tú hayas hecho. Por ellos, por un esposo, por un padre, por una madre, por un hermano. Un hermano puede darse la vuelta y actuar con deslealtad. Un amigo puede traicionarte y romper la confidencia y la confianza entre ustedes. Un hijo puede decepcionarte dolorosa y profundamente. Un marido puede abandonarte. Una esposa puede decepcionarte. Y tú puedes pensar, cómo hice todo por ella, cómo hice tanto por él. La única manera en que no entres en un profundo estado de amargura es entender que lo hiciste para Dios y lo hiciste con integridad, tratando de dar lo mejor de ti para el Señor, porque del Señor recibiremos nuestra recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. Así que vivimos para la gloria de Dios y disfrutamos de las relaciones con las cuales Dios nos ha bendecido, con las cuales Dios nos ha enriquecido. Dios no nos llamó a la autoflagelación. Yo entiendo esto que para muchos es difícil de entender y lo entendemos porque en la Biblia es claro, hermanos, pero a veces qué difícil nos es aceptar las verdades que la Biblia
nos dice con tanta claridad y tanta puntualidad. Y por favor, pongan atención a esto: esposas casadas con hombres impíos que les están amargando la vida y les han destruido su devoción y las han intentado apartar del Señor. Dios no nos llamó a la autoflagelación por una causa altruista, aún por la más noble de las causas. Somos llamados a cargar la cruz de Cristo. Pero no hemos sido llamados, hermanos, no hemos sido llamados a vivir recogiendo, pepenando las cruces de los demás y llevarlas por otros. Porque el llamado de Jesucristo es que cada quien tiene que cargar su propia cruz. Cargar la cruz es algo que cada quien que sigue a Cristo tiene que hacer. ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? La palabra de Dios nos dice en el capítulo 1 de Job que Job era un hombre piadoso, perfecto, recto a los ojos de Dios. La rectitud y la devoción, el apego de Job por Dios era tal, y en su corazón tenía tal preocupación y tal carga por la vida de sus hijos que hacían fiestas todos los días en la casa de cada uno de ellos, que Job ofrecía sacrificios por los pecados cometidos por sus hijos. Yo sé que muchos creyentes en nuestro Señor Jesucristo hoy quieren llevar sacrificios por maridos, esposa, hijo, hermanos, padres, que no temen a Dios. Pero cada quien debe llevar su propia cruz. Eso es lo que está escrito. Y debemos aprender a reconocer que no vivimos rendidos a los demás, sino que vivimos rendidos a Cristo y le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Vivimos para su gloria. Y si hay algo bueno, si hay algo de bendición, algo hermoso, algo gratificante que podemos hacer por y para quienes amamos, la mejor manera de hacerlo es como para el Señor. Como para el Señor. Y entonces de esa manera ellos podrán ser bendecidos. En tercer lugar, quiero tratar este otro aspecto más. La naturaleza de nuestra rendición a Cristo, hermanos, siempre debe estar revelada en nuestro carácter, en un carácter cristiano que dé evidencia del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo debe estar mostrado en nosotros. Debe ser notorio en nosotros un carácter cristiano. Así que todas las virtudes cristianas que están enumeradas en distintos pasajes de la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, incluso desde el Levítico mismo, en donde se nos enseña a respetar la integridad de la vida de los demás, del extranjero, de la viuda, del trabajador. Todo eso tiene sentido en un carácter que refleja la naturaleza santa, recta de Dios, justa, íntegra de Dios. Así que todas las virtudes cristianas son nuestra responsabilidad ética delante de Dios. Ante el mundo también. Debemos reflejar esto ante el mundo. Sin embargo, hermanos, ningún abuso y ninguna intimidación, ninguna forma de violencia o ninguna forma de agresión, de humillación o de menosprecio debe ser justificado solo por el hecho de poner a prueba qué tan humilde eres, qué tan cristiano eres. Nadie debe atentar contra tu integridad solo para poner a prueba qué tanta mansedumbre has desarrollado, qué tan
humilde y manso, qué tan dócil eres, conforme a los frutos del Espíritu. No debemos caer en la provocación. Ningún acto de humillación o menosprecio debe ser justificado, ninguna falta de respeto, ninguna violencia, ningún abuso y ninguna intimidación debe ser justificado solo por el hecho de que tú des evidencias de qué tan humilde, manso, obediente eres, o qué tan cristiano eres, o qué tan verdadera es tu fe. Y esto es algo que sucede con frecuencia. Nuestros hijos van a la escuela y dicen que son cristianos, y siempre se van a encontrar con un provocador. Siempre se van a encontrar con un provocador que trate de lograr que ellos muestren lo peor de sí mismos. Van a decir, como este es cristiano, es cobarde. Este no sabe defenderse. Este va a dejar que hagan lo que quieran con él porque es cristiano y querrán abusar. Dios ha hablado suficientemente claro en su palabra. Ha dejado testimonio de una ética cristiana para dirimir aún nuestros conflictos con los demás. Debemos tener en claro que este asunto relacionado con nuestros vínculos significativos, y digo vínculos significativos porque no es con todo el mundo, hermanos, no estamos relacionándonos con todo el mundo, es con quienes nos importan, es con quienes finalmente tenemos cerca de nosotros, es con quienes estamos forzados a la convivencia cotidiana. Así que ahí es el terreno para dar testimonio de que somos verdaderamente cristianos y que tenemos principios bíblicos para dirimir nuestros conflictos con los demás. El apóstol Pablo es muy claro escribiendo a los corintios acerca de las dificultades que habían llegado a tener entre ellos. La iglesia de Corinto, hermanos, no sé si lo recuerdan, era una iglesia en la cual abundaban los dones espirituales. La gente se paraba en medio de la reunión de los hermanos a hablar en lenguas y otros profetizando y otros danzando y otros. Cada quien parecía tener una manifestación sobrenatural del Espíritu y cada quien quería tener una participación. Y esto sucedía en la reunión pública en donde estaban todos los hermanos. Y el apóstol Pablo reprende a la iglesia diciéndoles, a ver, ustedes son muy espirituales para demostrar estas cosas, pero ¿qué pasa? Están viviendo de escándalo en escándalo porque no pueden ponerse de acuerdo entre ustedes y terminan en los tribunales, delante de los procuradores y de los jueces del mundo, en lugar de ponerse de acuerdo entre hermanos. Y allí el apóstol Pablo dice, ¿acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro. ¿Y esto ante los incrédulos? En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la ofensa o la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Y claro, no faltará quien piense que lo que el apóstol Pablo está enseñando es que como una norma de vida debemos permitir que defrauden nuestra confianza. Y como una norma de vida debiéramos permitir que cometan injusticias en nuestra contra. Pero no es eso lo que está enseñando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está enseñando que como una circunstancia excepcional, quien ha sido defraudado considere si la situación es tan grave y tan delicada como para no poder renunciar al interés que tiene por algún asunto. Y más vale la pena darlo por terminado. Y en verdad yo conozco el carácter de tantos cristianos que actúan con mansedumbre
a la enseñanza de la palabra y están dispuestos a olvidar deudas con tal de evitar conflictos. Esta es una realidad. ¿Por qué puedo decir que el apóstol Pablo no está sustentando una teología del abuso para que los cristianos dejen que otros los defrauden, los menosprecien, violenten sus derechos? Porque el apóstol Pablo es muy claro. El apóstol Pablo es puntual cuando dice: lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Pablo está reprendiendo una falta de integridad en los creyentes de la iglesia de Corinto. Y luego agrega: no se dejen engañar, ni no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, no es que el apóstol Pablo esté enseñándonos a siempre dejar que otros abusen de nosotros, sino que está tratando de hacernos entender que en determinadas circunstancias tal vez conviene más abandonar una causa, pero como una excepción y no como una regla. Porque al final dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que la palabra de Dios, amados hermanos, tiene mucho más sentido para enseñarnos el verdadero significado de la dignidad y de cómo defender nuestra integridad sin faltar a Dios. Quiero terminar diciendo que nuestras relaciones siempre deben de estar caracterizadas por un signo de redención. Sí, debemos siempre procurar que prevalezca un signo, un testimonio de redención, un testimonio evangélico que transmita lo que verdaderamente somos como nuevas criaturas, justificados por gracia delante de Dios, con vidas transformadas por el poder de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, redimidos de toda condenación, reconciliados con el Padre. Así que nuestras relaciones y nuestros vínculos deben siempre reflejar esta característica de redención, de todas las maneras que sea posible, que las personas que están a nuestro alrededor sepan lo que somos y testifiquemos de Cristo sin temor, sin ocultar, sin esconder lo que somos, aun cuando corramos el riesgo de ser menospreciados.